Buenas tardes, chicas y chicos. Hoy vamos a hablar sobre la estructura atómica. Ahora, un átomo, para hacerlo sencillo, está dividido en dos partes, una parte externa y una parte interna. La parte externa se denomina corteza, nube electrónica, zona extranuclear, son sinónimos. La parte interna es el núcleo. Y las partículas subatómicas que contiene un átomo son protones, neutrones y electrones. ¿Y cómo están ubicados? Los protones y los neutrones se encuentran ubicados en el núcleo. Y los electrones se van a encontrar ordenados afuera, en la corteza, nube electrónica, ordenados en orbitales o niveles de energía. Los protones van a tener una carga positiva. Los neutrones una carga neutra o no van a tener carga. Y los electrones van a tener una carga negativa. Además, los protones y los neutrones van a tener una masa similar. En cambio, la masa de los electrones va a ser 1830 veces más pequeña. Casi despreciable. Los elementos están ordenados en la tabla periódica en celdas. Cada cuadradito es una celda. Y dentro de cada celda tenemos la información de dicho elemento. Los elementos están ordenados según su zeta o número atómico. Arriba a la izquierda tenemos el número atómico. ¿Cuál es el símbolo? La letra Z. Acá abajo tenemos el símbolo químico, su nombre, el nombre del elemento, y acá abajo está la masa atómica. ¿Pero de qué tipo? Masa atómica promedio. Pero a mí no me sirve, no puedo hacer un ejercicio con un número con decimales. Tiene que ser un número entero. Entonces, ¿qué hago? Redondeo. Si acá tengo un 15,999, tengo 16. Redondeo, tengo 16. Y cuando redondeo obtengo el número másico. Y el número másico tiene el símbolo A. A igual número másico. Ahora, sabiendo esto, ¿qué número atómico va a tener el elemento oxígeno? Voy arriba a la izquierda, oxígeno, va a tener 8. ¿Y qué número másico va a tener? Recuerden, no puede tener decimal o coma. Entonces redondeo 16. Si yo tengo que dibujar un elemento desconocido, un elemento incógnita, un elemento X, que no sé cuál es, X. ¿Y qué va a tener acá? Va a tener al revés a como está en la tabla periódica. Su número atómico va a estar acá abajo y su número másico acá arriba. Ahora, yo sé esto, pero ¿qué más tengo que saber? Que el número atómico me indica la cantidad de protones que tiene un elemento. Si yo sé que el átomo es eléctricamente neutro, voy a saber que va a tener la misma cantidad de protones que de electrones. Ya obtuve un montón de información de eso. Y los neutrones ya lo vamos a ver ahora. ¿Pero qué es la masa atómica promedio? Es la media de los isótopos de un mismo elemento. ¿Pero qué era un isótopo? Un isótopo es que un elemento puede tener la misma cantidad de protones, pero una cantidad de neutrones diferente. Como puede ser, vamos a ver rápidamente acá, el hidrógeno, que tiene 3 isótopos. ¿Qué va a tener? Vamos a tener isótopo con 1. Vamos a tener entonces el hidrógeno, que va a ser denominado protio, deuterio y tritio. ¿Qué va a haber? ¿Qué diferencia va a haber? Que este no va a tener neutrones, este va a tener un neutrón y este 2. ¿Y cómo están ordenados? Este va a tener un porcentaje de un 99,9%, este otro un 0,001%, el último una cantidad diminuta. Yo agarro todos estos elementos, lo promedio y obtengo la masa atómica promedio.
Vamos a verlo más adelante y bien. Ahora yo sé que con la información de cada celda, el número atómico de cada elemento me va a indicar la cantidad de protones que tiene dicho elemento. Y si yo sé la cantidad de protones que tiene un elemento, voy a saber la cantidad de electrones. Entonces el número atómico me indica la cantidad de protones y a su vez la cantidad de electrones va a ser la misma. En cambio, el número másico, que es el numerito que está abajo del nombre, me va a indicar que es la suma de los protones más los neutrones. ¿Cómo puedo saber eso? Quiere decir que si yo quiero conocer la cantidad de neutrones que tiene un elemento, voy a tener que hacer una cuenta, una muy sencilla. Por ejemplo, me dicen número atómico 19, no sé qué es, no tengo idea. Voy a la tabla periódica, voy arriba a la izquierda, veo los numeritos como está ordenado de forma creciente, llego al 19, el cual es el potasio, confirmo, potasio. ¿Qué número atómico va a tener el potasio? Busco en la tabla periódica, Z igual 19, potasio. Símbolo químico K. Número másico, ¿cuál va a ser? Vuelvo acá, a la tabla periódica. 39,1. ¿De qué lado va a estar más cerca? ¿Del 40 o del 39? Obviamente del 39. Entonces ahora redondeo para abajo. Recuerden que no me puede quedar un número con decimal. Si yo conozco esto, puedo sacar otra información. Por ejemplo, la cantidad de protones que tiene el potasio. ¿Cuántos protones va a tener el potasio? Recuerden, número atómico igual al número de protones. Va a tener la misma cantidad que el número atómico. Si el número atómico es 19, ¿cuántos protones va a tener? 19. Si yo sé que tiene 19 protones, automáticamente sé que tiene 19 electrones. Ahora, los neutrones es otra cosa. ¿Qué quiere decir? Que tengo que realizar una pequeña cuenta. Yo sé que el número másico, ¿de cuál es la letra A? Es igual a la suma de los protones más los neutrones. El número másico es igual a los protones más los neutrones. Yo puedo mover de lugar y hacer que A... ¿Qué fue lo que hice? Moví un poco de lugar los elementos. Este estaba sumando, pasa restando. ¿Y qué me queda? A, 39 menos 19 igual a los neutrones. ¿Cómo lo puedo hacer más fácil? Porque esto quizás es un poco complicado. Hago esto. A menos Z igual a neutrones. A, ¿qué número era? Número másico. ¿De dónde lo sacaba? De la tabla periódica. ¿Dónde estaba? Debajo del nombre, acá en este caso potasio, 39,10. Z, ¿qué era? Número atómico, el numerito de acá arriba a la izquierda. ¿Qué hago de esta cuenta? ¿Qué obtengo? La cantidad de neutrones. Y en el caso del potasio es 39 menos 19. ¿Cuánto es? Con eso obtuve la cantidad de protones, la cantidad de electrones y la cantidad de neutrones utilizando la tabla periódica. Los neutrones los obtengo, el número másico le resto el número atómico. ¿Tenemos algún elemento? ¿El cual es el litio? Un átomo eléctricamente neutro. ¿Qué podemos obtener? Su número atómico. Su número atómico, busco acá, litio, arriba a la izquierda, 3. Número másico, 6,9. Redondeo, 7. ¿Cuántos protones va a tener? Si es la misma cantidad que el número atómico, entonces, ¿qué número atómico va a tener el litio? Va a tener 3. Entonces me va a indicar que va a tener la misma cantidad de protones que del número atómico. Por lo tanto, 3 protones. Y si tiene 3 protones, automáticamente voy a saber que tiene 3 electrones. Por último, los neutrones lo hacía restándole al número másico, le resto el número atómico.
Entonces, 7 menos 3 me da la cantidad de neutrones, que en este caso es 4. Pero, ahora viene un pero, cuando el átomo es eléctricamente neutro, puedo obtener toda esta información. Sin embargo, cuando tengo un átomo que ya tiene una carga positiva o negativa, significa que ya no es más un átomo, sino que ahora es un ión. Y puede ser un ión positivo o un ión negativo. Y cada uno tiene su nombre característico. Si es un ión positivo, es un catión. Y si es un ión negativo, es un anión. ¿Cómo vamos a identificar esto? Tenemos que saber qué es cada uno y cómo se obtiene. Si un ión tiene una carga eléctrica positiva, se lo conoce como catión. Y si un ión tiene una carga eléctrica negativa, se lo llama anión. Importante diferenciar catión, carga positiva, anión, carga negativa. Y cada elemento puede tener una carga positiva o una negativa, pero, sin embargo, ciertos elementos tienden a tener una característica predominante, como puede ser los metales y los no metales. Para recordarlo rápidamente, tenemos los metales, que decimos metal C. ¿Por qué? Porque el metal C tiende a ceder electrones y a formar cationes. Cede electrones, forma cationes. Catión, carga positiva. En cambio, el no metal tiende a aceptar esos electrones y formar aniones. Yo puedo tener un ión con una carga positiva o negativa. ¿Y cómo voy a saber qué es lo que ocurre? Tenemos acá un caso que habíamos hecho recién del litio, que era un átomo neutro. Pero ahora, si tenemos un ión que tiene esto, tiene una carga positiva. ¿Qué va a ser? ¿Un catión o un anión? Borramos esto. Ya lo deben saber. Si tiene una carga positiva, va a tener un catión. ¿Qué me está indicando esto? Que perdió un electrón. Ahora, si perdió un electrón, si soltó un electrón, tiene uno menos, ¿por qué va a tener acá un más o un más 1? 2 electrones es un catión monovalente. Ahora lo vamos a anotar. ¿Pero por qué? Vamos a tratar de entender algo. Si perdió un electrón, ¿por qué yo voy a poner acá un más? Si tiene menos cantidad. Es porque es la carga de cada elemento. Si perdió un electrón, va a tener una carga positiva. ¿Por qué? Porque el electrón tiene una carga negativa. Entonces va a quedarme con 3 protones, porque el número atómico del litio es 3, y 2 electrones. ¿Cómo lo vemos en un ejemplo rápido? Tenemos acá, por ejemplo, unas monedas. 3 monedas de cada una. Tenemos acá unas monedas. 3 monedas plateadas y 3 monedas cobrizas. Si tengo un átomo, que en este caso el litio, va a tener 3 protones y 3 electrones, va a ser eléctricamente neutro. Pero el litio tiende a ceder sus electrones y a formar cationes. Entonces, supongamos que el litio perdió un electrón. Si perdió un electrón y ahora tengo 3 protones y 2 electrones, ¿va a haber más cantidad de carga positiva o más cantidad de carga negativa? Exactamente. Va a tener una carga positiva de más porque perdió un electrón. Entonces va a predominar la carga positiva porque formó un catión. Vamos a ver un ejemplo más. El litio perdió un electrón, forma un catión. Como es uno solo, es un catión monovalente. Tiene un electrón menos. Ya no es un átomo neutro, es un ión. ¿De qué tipo? Un catión. Ahora tenemos acá el oxígeno. Y acá tiene un menos 2. ¿Significa que perdió 2 electrones o que ganó 2 electrones? Acá tiene un menos. Puede confundirme. Pero recordemos que los no metales, oxígeno es un no metal, tiende a aceptar los electrones y a formar los aniones. Y en este caso es negativo. Si recordamos,
lo que era carga negativa era un anión. Entonces tiene un -2. Significa que aceptó 2 electrones. De vuelta al ejemplo de las moneditas. Si tengo, en este caso tendría 8 protones y 8 electrones, 8 carga positiva, 8 carga negativa. Ahora voy a tener 8 carga positiva y 10 carga negativa. ¿Cuánto me va a sobrar? Me van a sobrar 2 con carga negativa. Por lo tanto, esto va a tener 8 protones y 10 electrones. Y esto es un anión divalente. Por último, tenemos el caso del aluminio. Tiene un +3. Recordemos que no hay que confundir. Tiene una carga positiva, entonces es un catión. Carga positiva. Y el catión me indica que este elemento cedió electrones. ¿Cuántos electrones cedió? Y acá tiene un +3. Entonces perdió 3 electrones. Al perder carga negativa, va a sobrar carga positiva. Es un catión trivalente. Por último, vamos a recordar lo que eran los isótopos. Un isótopo era un elemento que tiene un mismo número atómico, o Z, pero un distinto número másico. Va a tener el mismo número atómico, distinto número másico. Acá pusimos el ejemplo. ¿Qué símbolo es este? El carbono. Buscamos el carbono en la tabla periódica y sabemos que tiene un número atómico 6. ¿Tiene número atómico 6? ¿Qué número másico va a tener? Tiene 12,01. Entonces, número atómico 6, número atómico, número másico 12. Pero el carbono tiene 3 isótopos, el cual va a tener el mismo número atómico, pero distinto número másico. Carbono 12, 13, 14. ¿Cuántos protones va a tener cada uno? Tenemos carbono, número atómico igual al número de protones, entonces carbono, número de protones 6. Número de electrones es el mismo que el número de protones, entonces 6. Y el número de neutrones era que tenía que restar al número másico, le resto el número atómico. 12 menos 6 me da 6. Y acá vamos a tener que el carbono 13 va a tener 6 protones, 6 electrones, pero va a tener otra cantidad de neutrones. ¿Cuánto va a tener? 13 menos 6, 7 neutrones. Lo mismo con el carbono 14. 6 protones, 6 electrones, 14 menos 6, 8 neutrones. Pero, ¿cuál es el pero acá? Que este va a haber en una cantidad enorme, más del 99%. En este va a haber una cantidad muy chiquitita. Y en este una cantidad tan ínfima, tan pequeña, que casi no suma nada, pero suma. Entonces yo promedio todo esto, hago la media, hago todo un promedio de la cantidad de protones, electrones, neutrones y el porcentaje de cada tipo de isótopo, quiero decir, y obtengo la masa atómica promedio, que en este caso es 12,0111. Pero también resulta que no solamente hay isótopos, sino que también hay isóbaros. Los isóbaros son elementos que tienen un diferente número atómico, pero el mismo número másico. Distinto número atómico, pero mismo número másico. ¿Qué ejemplo tenemos? Y acá tenemos el calcio y el argón. El calcio y el argón, el cual va a tener mismo número atómico, distinto número atómico, pero mismo número másico.
Por último tenemos los isotonos, que son elementos diferentes pero que tienen el mismo número de masa o cantidad de masa. Por ejemplo tenemos boro y carbono, que hacemos 11 menos 5, 12 menos 6, ambos me dan lo mismo.